Wanna clear a bottle of Cabernet. Wanna stay home, not even drink. Wanna get out of my own head. Wanna lay down, overthink. I wanna cry every tear I got. Put on a dress, be a stranger's dream. Lock up this heart of mine, wanna wear it on my sleeve. I kinda wanna hate you, but I wanna love you too. I wanna hold you close and let you go, find someone new. And I wish it wasn't, but my mind's made up in two. What's killing me the most is knowing two things can be true. Wanna throw away your vanity. Wanna wear it to sleep tonight. Wanna wipe our slate clean. Wanna pick this thing up right where we left off. Wanna block your number, take one last time, make it another. Wish I was one or the other. I kinda wanna hate you, but I wanna love you too. I wanna hold you close and let you go, find someone new. And I wish it wasn't, but my mind's made up in two. What's killing me the most is knowing two things can be true. If it's black, it's white. If it's wrong, it's right. Soon as I pick one, I switch sides. I kinda wanna hate you, but I wanna love you too. I wanna hold you close and let you go, find someone new. And I wish it wasn't, but my mind's made up in two. What's killing me the most is knowing two things can be true. Two things can be true. Can be true.
Our Fault 2025, conocida en español como Culpa Nuestra, es la tercera y última entrega de la trilogía basada en las novelas de Mercedes Ron. La película continúa la intensa historia de amor entre Noah y Nick, una relación marcada por la pasión, los errores del pasado, las heridas emocionales y las dificultades para perdonar. Después de los acontecimientos de las entregas anteriores, ambos protagonistas se encuentran separados y tratando de reconstruir sus vidas, aunque ninguno de los dos ha conseguido olvidar realmente al otro. La historia comienza varios años después de la ruptura entre Noah y Nick. Aunque el tiempo ha pasado, las consecuencias emocionales de su separación siguen presentes. Nick se ha convertido en un importante ejecutivo dentro del imperio empresarial de su familia y vive centrado en el trabajo. Noah, por su parte, intenta avanzar con su vida personal y profesional después de terminar sus estudios. A pesar de que ambos aparentan haber seguido caminos distintos, el recuerdo de su relación continúa influyendo en cada una de sus decisiones. El destino vuelve a cruzar sus caminos cuando sus mejores amigos, Jenny y Lion, anuncian su boda en Ibiza. Lo que debería ser una celebración feliz se convierte en una situación incómoda para Noah y Nick, quienes saben que tendrán que verse nuevamente después de años evitando el contacto. Desde el primer momento, la tensión entre ellos resulta evidente. Ambos intentan actuar con indiferencia, pero la atracción que todavía sienten es imposible de ocultar. Durante los preparativos de la boda, Noah descubre que será la dama de honor mientras que Nick ejercerá como padrino. Esta situación nos obliga a compartir tiempo juntos. Cada conversación está cargada de resentimiento, recuerdos y emociones contradictorias. Nick todavía no ha logrado perdonar completamente los acontecimientos que provocaron su separación, mientras que Noah se siente herida por la manera en que todo terminó. Aunque intentan mantener las distancias, la cercanía constante hace que resurjan sentimientos que creían enterrados. La boda representa uno de los momentos más importantes de la película. Rodeados por el ambiente romántico de la celebración, Noah y Nick bajan la guardia. Después de varios encuentros cargados de tensión emocional, terminan cediendo a la pasión y pasan la noche juntos. Por un breve instante parece que podrían reconciliarse y dejar atrás el pasado. Sin embargo, al día siguiente las heridas emocionales vuelven a salir a la superficie. Nick admite que todavía no ha sido capaz de olvidar completamente lo ocurrido entre ellos, lo que provoca una nueva separación y deja a Noah profundamente decepcionada. Tras la boda, ambos regresan a sus respectivas vidas. Noah se enfrenta al desafío de encontrar estabilidad laboral mientras intenta dejar atrás la influencia que Nick sigue teniendo sobre ella. Finalmente consigue trabajo en una empresa tecnológica dirigida por Simon, un joven emprendedor al que conoció anteriormente. Simon se muestra amable, atento y genuinamente interesado en Noah. Poco a poco comienza a surgir una relación entre ellos, aunque Noah deja claro que necesita tiempo para sanar antes de involucrarse emocionalmente con otra persona. Mientras tanto, Nick continúa inmerso en el mundo empresarial. La presión de dirigir parte de los negocios familiares aumenta constantemente. Además, su relación con Sofía, una mujer que forma parte de su nueva vida, parece ofrecerle una oportunidad para seguir adelante. Sin embargo, la realidad es muy distinta. Nick intenta convencerse de que puede olvidar a Noah, pero cada vez que piensa en ella descubre que sigue siendo la persona más importante de su vida. La trama da un giro inesperado cuando las circunstancias profesionales provocan que Nick termine vinculado a la empresa donde trabaja Noah. El reencuentro entre ambos reabre viejas heridas. Nick reacciona de forma posesiva y celosa al ver que Noah está construyendo una nueva relación con Simon. Aunque intenta ocultarlo bajo una actitud fría y distante, resulta evidente que todavía está enamorado de ella. A medida que avanza la historia, la tensión emocional aumenta. Noah se siente atrapada entre el deseo de avanzar y la imposibilidad de olvidar a Nick. Simon representa estabilidad, respeto y una oportunidad para empezar de nuevo, pero el vínculo que Noah comparte con Nick es demasiado profundo para desaparecer. Cada encuentro entre ellos demuestra que siguen conectados a un nivel emocional que ninguna otra persona puede comprender. Paralelamente,
la película explora los problemas familiares de Nick. Su relación con sus padres continúa siendo complicada. Las viejas heridas relacionadas con el pasado familiar siguen influyendo en su comportamiento. Nick se muestra incapaz de perdonar a quienes considera responsables de su sufrimiento. Esta incapacidad para dejar atrás el resentimiento se convierte en uno de los temas centrales de la película. La situación se vuelve aún más dramática cuando la madre de Nick recibe un diagnóstico devastador. La enfermedad obliga a toda la familia a enfrentarse a cuestiones pendientes y a replantearse muchas decisiones. La fragilidad de la vida hace que varios personajes reflexionen sobre la importancia del perdón, la reconciliación y la capacidad de seguir adelante. En medio de este contexto emocional, Noah y Nick vuelven a acercarse. Durante uno de sus encuentros más vulnerables, ambos reconocen que todavía se necesitan mutuamente. La conexión emocional y física que comparten vuelve a manifestarse, demostrando que nunca dejaron realmente de amarse. Sin embargo, el miedo al dolor y a repetir los errores del pasado continúa impidiendo una reconciliación definitiva. Uno de los acontecimientos más importantes de la película ocurre cuando Noah descubre que está embarazada. La noticia la toma completamente por sorpresa y la enfrenta a una situación extremadamente compleja. Noah decide mantener el secreto durante un tiempo mientras intenta comprender qué significa este nuevo capítulo para su vida. El embarazo se convierte en un símbolo de todo lo que aún la une a Nick. El descubrimiento genera nuevos conflictos cuando otras personas comienzan a enterarse de la situación. Las consecuencias amenazan con afectar tanto la vida personal de Noah como la reputación pública de Nick. Viejos enemigos reaparecen con la intención de utilizar la información para perjudicarlos. Entre ellos destaca Michael, un personaje resentido que busca venganza por acontecimientos pasados. Mientras los problemas aumentan, Sofía demuestra una madurez inesperada. Aunque su relación con Nick llega a su fin, ella comprende que el verdadero amor de Nick siempre ha sido Noah. En lugar de actuar movida por los celos, le hace ver que su incapacidad para perdonar está destruyendo cualquier posibilidad de felicidad. Sus palabras tienen un profundo impacto en Nick, quien comienza a cuestionarse muchas de sus decisiones. La muerte de la madre de Nick representa uno de los momentos más emotivos de la historia. Durante el funeral, varios personajes encuentran la fuerza para enfrentar sentimientos que habían reprimido durante años. Noah desempeña un papel fundamental al ayudar a la familia a encontrar cierto grado de reconciliación. A través de sus acciones, demuestra que el amor verdadero también implica comprensión, empatía y capacidad de perdonar. Finalmente, Nick comprende que ha pasado demasiado tiempo aferrado al resentimiento. Cuando descubre toda la verdad sobre Noah y el embarazo, decide luchar por la familia que podrían construir juntos. Sin embargo, justo cuando parece que todo empieza a encajar, ocurre una tragedia inesperada. Nick resulta gravemente herido durante un ataque relacionado con los conflictos empresariales que han acompañado parte de la historia. El incidente deja a Noah devastada. Durante un tiempo, el futuro de Nick permanece incierto. La situación obliga a Noah a afrontar sola los últimos meses de su embarazo mientras mantiene la esperanza de que Nick sobreviva. Estos momentos representan algunas de las escenas más emotivas de la película, ya que muestran el profundo amor que existe entre ambos personajes. Después de un largo periodo de recuperación, Nick finalmente despierta. El nacimiento de su hijo simboliza un nuevo comienzo para la pareja. Por primera vez en muchos años, ambos tienen la oportunidad de construir una vida juntos sin dejarse dominar por los errores del pasado. Sin embargo, los problemas todavía no han terminado. En el clímax de la película, varios antagonistas intentan arruinar la felicidad recién encontrada de Noah y Nick. Una peligrosa confrontación pone en riesgo la seguridad de su bebé y obliga a los protagonistas a luchar por aquello que más aman. Durante estos acontecimientos finales, Noah demuestra una enorme fortaleza y determinación para proteger a su familia. Tras superar todas las amenazas, la historia se encamina hacia su desenlace. Nick y Noah finalmente comprenden el verdadero significado del título Culpa Nuestra.
Ambos aceptan que los errores cometidos en el pasado no fueron responsabilidad exclusiva de una sola persona. Reconocen que ambos contribuyeron a los conflictos que destruyeron su relación y que solo mediante el perdón mutuo pueden avanzar. La película concluye con la esperada boda de Noah y Nick. Después de años de sufrimiento, separaciones, malentendidos y obstáculos, los protagonistas logran encontrar la felicidad juntos. El final ofrece una sensación de cierre para toda la trilogía, mostrando cómo dos personas imperfectas pueden superar sus errores cuando están dispuestas a aprender de ellos. En esencia, Culpa Nuestra es una historia sobre el amor, el perdón y la redención. A través de numerosos conflictos emocionales, la película explora cómo las heridas del pasado pueden influir en el presente y cómo la verdadera madurez consiste en aceptar los errores propios y ajenos. El viaje de Noah y Nick demuestra que el amor no siempre es suficiente por sí solo, pero cuando se combina con comprensión, responsabilidad y perdón, puede convertirse en una fuerza capaz de superar incluso los obstáculos más difíciles. La película Our Fault, Culpa Nuestra, 2025, reúne a un elenco que combina a los protagonistas ya conocidos de las entregas anteriores con nuevos personajes que aportan conflictos, romances y desafíos a la conclusión de la trilogía. Cada actor desempeña una función importante dentro de la historia, ayudando a desarrollar los temas centrales de amor, perdón, crecimiento personal y reconciliación. El reparto principal está encabezado por Nicole Wallace y Gabriel Guevara, quienes regresan para interpretar a Noah Moran y Nick Lester, respectivamente. Nicole Wallace interpreta a Noah Moran, la protagonista femenina de la saga. Noah es un personaje complejo que ha evolucionado considerablemente desde la primera película. En Culpa Nuestra, aparece como una mujer más madura que intenta reconstruir su vida tras la dolorosa ruptura con Nick. A lo largo de la historia, Noah lucha por encontrar estabilidad emocional mientras comienza una nueva etapa profesional. Nicole Wallace realiza una interpretación centrada en transmitir las emociones internas del personaje, especialmente el conflicto entre seguir adelante o volver con el hombre que marcó profundamente su vida. Gran parte del peso dramático de la película recae sobre ella, ya que Noah atraviesa momentos de felicidad, tristeza, incertidumbre y esperanza. Gabriel Guevara vuelve a interpretar a Nick Lester, uno de los personajes más populares de la trilogía. Nick aparece varios años después de la separación, convertido en un exitoso empresario que ha heredado grandes responsabilidades familiares. Sin embargo, detrás de esa imagen de seguridad sigue ocultando numerosas heridas emocionales. Gabriel Guevara desarrolla un personaje que oscila constantemente entre el orgullo, el resentimiento y el amor. Su trabajo consiste en mostrar cómo Nick intenta protegerse del dolor negando sus verdaderos sentimientos, mientras poco a poco descubre que sigue profundamente enamorado de Noah. Uno de los personajes secundarios más relevantes es Sofía Zavala, interpretada por Gabriela Andrada. Sofía se convierte en una figura importante dentro de la vida de Nick durante los años de separación. Inicialmente parece representar un posible nuevo amor para él, pero a medida que avanza la trama demuestra ser mucho más que una simple rival romántica. Sofía aporta madurez y equilibrio a la historia. Gabriela Andrada construye un personaje elegante, inteligente y emocionalmente fuerte que termina desempeñando un papel fundamental en el crecimiento personal de Nick. La actriz Marta Asas interpreta a Rafaela Leister. Rafaela es una figura familiar clave dentro del universo de la trilogía. Durante esta última entrega, su personaje participa activamente en los conflictos familiares que rodean a Nick. A través de Rafaela se exploran temas relacionados con la protección familiar, el apoyo emocional y las dificultades para mantener unida a una familia marcada por numerosos problemas. Marta Asas aporta experiencia y solidez a cada una de sus escenas. Otro personaje importante es Anabel, interpretado por Goya Toledo. Anabel representa una presencia materna significativa dentro de la historia. Su participación ayuda a profundizar en las dinámicas familiares y en los conflictos emocionales que afectan a los protagonistas. Goya Toledo ofrece una actuación llena de sensibilidad y experiencia, convirtiendo a Anabel en una figura respetada por los demás personajes.
El actor Iván Sánchez vuelve a interpretar a William Lester. William ha sido una figura central desde el comienzo de la saga, ya que su matrimonio fue el acontecimiento que unió inicialmente a Noah y Nick bajo el mismo techo. En esta película, William sigue siendo una presencia influyente dentro de la familia. Aunque intenta actuar como mediador y mantener cierta estabilidad, también debe enfrentar las consecuencias de decisiones tomadas en el pasado. Iván Sánchez aporta autoridad y profundidad emocional al personaje. Entre los nuevos personajes destaca Luca, interpretado por Felipe Londoño. Luca aporta una perspectiva diferente a la historia y participa en varios momentos importantes relacionados con el desarrollo emocional de Noah. Su presencia genera tensiones y malentendidos que influyen en la relación entre los protagonistas. Felipe Londoño consigue que Luca resulte carismático y cercano, aportando frescura a la narrativa. El actor Fran Berenguer interpreta a Ronnie. Aunque no ocupa el centro de la trama, Ronnie participa en diversos acontecimientos relacionados con el círculo social de los protagonistas. Su personaje ayuda a enriquecer el entorno en el que se desarrolla la historia y aporta dinamismo a varias secuencias importantes. Uno de los antagonistas principales de la película es Michael, interpretado por Javier Morgade. Michael representa una amenaza constante para la estabilidad de Noah y Nick. Sus acciones generan algunos de los conflictos más intensos de la película y contribuyen a aumentar la tensión dramática. Javier Morgade construye un personaje que mezcla resentimiento, ambición y deseo de venganza, convirtiéndose en uno de los principales obstáculos para la felicidad de los protagonistas. La actriz Eva Ruiz interpreta a Jenny. Jenny es una de las mejores amigas de Noah y desempeña un papel muy importante desde las películas anteriores. En Culpa Nuestra, su boda sirve como el acontecimiento que vuelve a reunir a Noah y Nick después de varios años separados. Jenny representa la amistad, la lealtad y el apoyo incondicional. Eva Ruiz dota al personaje de energía positiva y cercanía emocional. Por su parte, Víctor Barona interpreta a Lion. Lion es el prometido de Jenny y uno de los mejores amigos de Nick. Su boda constituye el punto de partida de gran parte de la trama. Lion intenta mantener la armonía entre todos los invitados, aunque rápidamente comprende que las emociones no resueltas entre Noah y Nick podrían complicar la celebración. Víctor Barona aporta naturalidad y simpatía al personaje. También aparece Esteban, interpretado por Jaime Ordóñez. Esteban participa en varios momentos importantes relacionados con los conflictos familiares y empresariales que afectan a los personajes principales. Aunque no es uno de los protagonistas, su presencia contribuye al desarrollo de determinadas subtramas que enriquecen el universo de la película. Uno de los personajes nuevos más destacados es Simón, interpretado por Fran Morcillo. Simón trabaja con Noah y representa una posible alternativa sentimental después de la ruptura con Nick. A diferencia de otros personajes masculinos de la saga, Simón se caracteriza por su estabilidad emocional, respeto y madurez. Su aparición obliga a Noah a cuestionarse qué desea realmente para su futuro. Fran Morcillo logra transmitir la sinceridad y nobleza que definen al personaje. La película también cuenta con la participación de personajes secundarios como Rosy, interpretada por Vianesa Castaños, Martín, interpretado por Mariano Venancio, y Baxwell, interpretado por Gary Anthony Stanat. Aunque disponen de menos tiempo en pantalla, ayudan a completar el entorno social y profesional en el que se desarrolla la historia. Desde el punto de vista interpretativo, el mayor desafío del reparto consiste en mostrar la evolución de personajes que ya habían sido desarrollados durante 2 películas anteriores. Los actores no solo deben mantener la esencia de sus personajes, sino también reflejar el paso del tiempo y las experiencias vividas. Esto resulta especialmente evidente en las interpretaciones de Nicole Wallace y Gabriel Guevara, quienes muestran versiones más maduras y emocionalmente complejas de Noah y Nick. La química entre los dos protagonistas continúa siendo uno de los elementos más importantes de la película. Muchas escenas dependen de la capacidad de ambos actores para transmitir emociones intensas mediante miradas, silencios y conversaciones cargadas de significado.
La relación entre Noah y Nick sigue siendo el corazón de la historia, y gran parte del éxito emocional del filme depende del trabajo realizado por Wallace y Guevara. El reparto secundario también desempeña una función esencial. Personajes como Sofía, Simón, Jenny y Lion ayudan a que los protagonistas enfrenten nuevas perspectivas sobre el amor, la amistad y el perdón. Sin estos personajes, la evolución emocional de Noah y Nick sería mucho menos convincente. Cada uno de ellos representa diferentes caminos y decisiones posibles para los protagonistas. Otro aspecto destacable es la manera en que los actores veteranos del reparto, como Marta Azas, Goya Toledo e Iván Sánchez, aportan estabilidad narrativa a la película. Sus personajes funcionan como figuras de experiencia y orientación dentro de una historia dominada por emociones intensas y conflictos sentimentales. En conjunto, el elenco de Culpa Nuestra constituye una combinación equilibrada de protagonistas consolidados, personajes secundarios relevantes y nuevas incorporaciones. Cada actor contribuye al cierre de la trilogía aportando matices emocionales que permiten explorar temas como el amor duradero, la reconciliación, el crecimiento personal y la importancia de aceptar los errores del pasado. Gracias a este trabajo colectivo, la película logra ofrecer una conclusión emocional para la historia de Noah y Nick, cerrando el recorrido iniciado años atrás y proporcionando a los espectadores una despedida definitiva de los personajes que han acompañado la saga desde su comienzo. Our Fault 2025, conocida también como Culpa Nuestra, cierra la trilogía romántica basada en las novelas de Mercedes Ron con una mezcla de drama, romance y tensión emocional que busca resolver la historia de Noah y Nick después de años de conflictos, separaciones y reencuentros. Como última entrega, la película tiene una gran responsabilidad: ofrecer un cierre satisfactorio a una relación que ha sido intensa, polémica y muy seguida por los fans desde el inicio. El resultado es una película que combina momentos emotivos fuertes con decisiones narrativas que pueden dividir al público, dependiendo de lo que cada espectador espere de este tipo de historias románticas juveniles. Desde el punto de vista general, la película mantiene el estilo característico de la saga, una historia centrada en la pasión, el amor complicado y los errores emocionales que marcan la vida de los protagonistas. La relación entre Noah y Nick sigue siendo el núcleo absoluto del relato. Todo gira alrededor de su incapacidad para olvidarse el uno del otro, incluso después de haber intentado construir vidas separadas. Esta dinámica es lo que da fuerza a la película, pero también lo que puede hacerla repetitiva para algunos espectadores, ya que muchos de los conflictos emocionales ya han sido explorados en las entregas anteriores. Uno de los puntos más fuertes de la película es la química entre los protagonistas. La conexión emocional entre los personajes principales sigue siendo intensa y creíble dentro del estilo del filme. Las escenas compartidas entre ellos están cargadas de tensión, nostalgia y deseo, lo que ayuda a mantener el interés del espectador incluso en los momentos más lentos. Este tipo de química es esencial en una historia romántica como esta, y en ese aspecto la película cumple con su objetivo principal: hacer que el público sienta la complejidad emocional de la relación. Sin embargo, la narrativa puede sentirse en algunos momentos predecible. La estructura sigue un patrón bastante clásico del romance dramático: reencuentro, conflicto emocional, reconciliación parcial, nuevo obstáculo y final resolución. Aunque esto es común en el género, en Culpa Nuestra se percibe con mayor claridad debido a que es la tercera parte de una historia ya conocida. Algunos espectadores pueden sentir que ciertos conflictos se repiten o que los personajes no terminan de aprender completamente de sus errores hasta el último tramo de la película. En cuanto al desarrollo de los personajes, Noah es presentada como una mujer más madura que intenta reconstruir su vida tras el dolor del pasado. Su evolución es uno de los elementos más interesantes de la película, ya que muestra a una protagonista que busca independencia emocional sin dejar de enfrentarse a los sentimientos que aún tiene por Nick. A lo largo del filme, su conflicto interno entre el amor y la razón está bien representado, aunque en algunos momentos sus decisiones pueden parecer impulsivas o guiadas más por la emoción que por la lógica. Nick, por su parte, es uno de los personajes más complejos de la historia. Su evolución pasa por el orgullo,
el arrepentimiento y la lucha interna entre el deseo de protegerse del dolor y la necesidad de recuperar a Noah. Su carácter a veces puede resultar contradictorio, ya que alterna entre actitudes frías y momentos de profunda vulnerabilidad. Esto puede generar frustración en algunos espectadores, pero también refleja el tipo de personaje emocionalmente dañado que la saga ha querido construir desde el principio. El guión de la película se centra mucho en el drama emocional y en los conflictos personales más que en la acción o en subtramas externas. Esto hace que la historia sea muy íntima, pero también limita la variedad de ritmo. En ciertos momentos, la película se apoya demasiado en conversaciones emocionales o escenas de tensión romántica, lo que puede hacer que el ritmo se sienta lento para quienes prefieren historias más dinámicas. A nivel visual, la película mantiene una estética cuidada y moderna. Los escenarios, especialmente los relacionados con la boda y los entornos urbanos y empresariales, aportan un contraste interesante entre lujo, intimidad y presión emocional. La dirección apuesta por planos cercanos y expresivos, lo que permite enfatizar las emociones de los personajes. Este estilo visual refuerza el carácter romántico y dramático del filme, aunque no introduce grandes innovaciones técnicas. Uno de los aspectos más discutidos de la película es su nivel de dramatización. Culpa Nuestra no intenta ser una historia realista en sentido estricto, sino más bien una fantasía emocional intensa basada en el amor imposible, los malentendidos y las segundas oportunidades. Esto es algo que funciona muy bien para los fans del género romántico juvenil, pero puede resultar exagerado o poco creíble para espectadores que buscan historias más realistas o sobrias. El desarrollo de las relaciones secundarias también aporta variedad a la trama. Personajes como Sofía o Simón ofrecen contrastes interesantes frente a la relación principal. Sofía representa estabilidad y madurez emocional, mientras que Simón simboliza una nueva oportunidad para Noah. Estas figuras ayudan a plantear la pregunta central de la película, si el amor verdadero siempre debe volver al pasado o si es posible construir algo completamente nuevo. Sin embargo, estas subtramas no siempre reciben el mismo desarrollo que la historia principal, lo que puede hacer que se sientan algo secundarias. En el plano emocional, la película es bastante efectiva. Muchos de sus momentos están diseñados para generar empatía, nostalgia y tensión sentimental. Respecto a si la película es recomendable o no, la respuesta depende mucho del tipo de espectador. Para los seguidores de la trilogía, especialmente aquellos que han conectado emocionalmente con Noah y Meg desde el inicio, Culpa Nuestra ofrece un cierre satisfactorio en términos emocionales. Permite ver la evolución final de los personajes y proporciona una conclusión a su historia de amor, lo que probablemente será suficiente para justificar su visionado. Para los amantes del romance dramático juvenil, la película también puede ser una buena opción. Tiene todos los elementos típicos del género: pasión intensa, conflictos emocionales, reencuentros, celos, decisiones difíciles y una historia de amor que desafía el tiempo y las circunstancias. Si este tipo de narrativa es atractiva para el espectador, la película cumple con lo esperado. Sin embargo, para quienes buscan una historia más realista, innovadora o con mayor profundidad narrativa en términos de guión, la película puede resultar limitada. Algunos giros son previsibles y ciertas decisiones de los personajes pueden parecer repetitivas o impulsivas. Además, el enfoque casi exclusivo en la relación romántica deja poco espacio para el desarrollo de otros elementos narrativos. En conclusión, Culpa Nuestra es una película que funciona principalmente como cierre emocional de una saga romántica. No pretende reinventar el género ni ofrecer una historia completamente nueva, sino concluir el viaje de sus protagonistas de la manera más emocional posible. Es una película que se disfruta más desde la conexión con los personajes que desde el análisis crítico del guión. Por lo tanto, sí es una película recomendable, pero con matices. Es especialmente adecuada para quienes ya han seguido la trilogía y desean ver el desenlace de la historia de Noah y Meg. Para el público general, su valor dependerá de cuánto disfruten las historias románticas intensas, dramáticas y centradas en relaciones complejas. En Our Fault 2025, también conocida como Culpa Nuestra,
El apartado de efectos visuales, VFX y CGI no está diseñado para construir un mundo de fantasía o ciencia ficción, sino para reforzar una historia romántica contemporánea centrada en personajes reales y emociones humanas. Esto significa que el trabajo de VFX es más sutil, invisible en muchos momentos y se utiliza principalmente para mejorar entornos, corregir imperfecciones visuales, potenciar la estética emocional de las escenas y apoyar la narrativa sin distraer al espectador. A diferencia de películas de acción o fantasía donde el CGI es protagonista, aquí el objetivo es que el espectador no note su presencia, aunque esté presente en casi toda la película de manera discreta. Uno de los usos más importantes de los efectos visuales en la película es la mejora de escenarios. Muchas de las locaciones, especialmente las ambientadas en exteriores como playas, eventos sociales o paisajes urbanos, son reforzadas digitalmente para lograr una apariencia más limpia, luminosa y visualmente atractiva. En la historia, la boda de Jenny y Lion en Ibiza es uno de los momentos más importantes y el entorno visual juega un papel fundamental. Aunque se utilizan ocasiones reales, el VFX ayuda a extender fondos, eliminar elementos no deseados y aumentar la sensación de amplitud del lugar, creando una atmósfera más romántica y cinematográfica. El CGI también se utiliza para mejorar la iluminación general de la película. En muchas escenas románticas, especialmente aquellas que ocurren al atardecer o durante la noche, se ajustan digitalmente los tonos de luz para intensificar la sensación emocional del momento. Este tipo de corrección visual es común en el cine moderno, pero en Culpa Nuestra es especialmente importante porque la narrativa depende mucho del estado emocional de los personajes. Los colores cálidos se utilizan en momentos de conexión emocional entre Noah y Nick, mientras que los tonos fríos aparecen en escenas de conflicto o distancia emocional. Otro aspecto relevante del trabajo de VFX es la corrección digital de continuidad. En una película con muchas escenas emocionales y cambios de localización, es habitual que se utilicen herramientas digitales para asegurar que elementos como el clima, la iluminación o incluso detalles de fondo permanezcan consistentes entre planos. Esto ayuda a mantener la inmersión del espectador, evitando errores visuales que podrían distraer de la historia principal. El CGI también se emplea de manera sutil en la creación de ambientes urbanos. Algunas escenas en oficinas, calles o interiores de lujo pueden combinar elementos reales con extensiones digitales para dar mayor sensación de escala. Por ejemplo, en las escenas relacionadas con el entorno empresarial de Nick, los edificios, ventanales y paisajes urbanos pueden ser ligeramente modificados para transmitir una imagen de poder, éxito y modernidad. Este tipo de efectos no busca llamar la atención, sino reforzar la narrativa visual del personaje. En las escenas de la boda y celebraciones, el VFX tiene un papel importante en la multiplicación de extras y la ampliación de multitudes. Aunque haya actores reales presentes, el CGI se utiliza para aumentar la cantidad de invitados o mejorar la densidad del entorno social, especialmente en planos amplios. Esto permite que la escena se sienta más realista y lujosa sin necesidad de una producción masiva de figurantes en cada toma. Otro uso interesante del CGI en la película es la mejora de elementos naturales como el mar, el cielo y la vegetación. En las escenas ambientadas en Ibiza, el agua puede ser digitalmente retocada para verse más brillante y atractiva, y los cielos pueden ser ajustados para reforzar la estética romántica. Este tipo de modificación es común en producciones modernas, donde el objetivo es crear una versión idealizada de la realidad que acompaña el tono emocional de la historia. El trabajo de VFX también se utiliza en pequeñas correcciones faciales y de continuidad física. En algunas escenas, especialmente aquellas grabadas en condiciones de iluminación difíciles, se aplican ajustes digitales para suavizar sombras, corregir pequeñas imperfecciones o mantener la coherencia visual entre planos. Este tipo de retoque es habitual en el cine actual y ayuda a mantener una estética uniforme sin que el espectador perciba intervenciones artificiales. Aunque la película no depende del CGI para crear acción o efectos espectaculares, sí lo utiliza de forma moderada en momentos de tensión dramática. Por ejemplo,
En escenas de accidentes, conflictos o momentos de alta intensidad emocional, los efectos digitales pueden utilizarse para reforzar el impacto visual, como la simulación de movimientos de cámara, la integración de elementos físicos o la mejora de efectos de impacto. Sin embargo, estos recursos son siempre discretos y realistas. Uno de los aspectos más interesantes del enfoque visual de Culpa Nuestra es su intención de mantener una estética naturalista. Esto significa que el VFX está diseñado para no romper la ilusión de realidad. A diferencia de películas donde el espectador debe ser consciente de los efectos visuales, aquí el objetivo es exactamente lo contrario, que todo parezca auténtico, incluso cuando ha sido digitalmente mejorado. Este enfoque es especialmente importante en historias románticas, donde la conexión emocional depende de la credibilidad de los personajes y sus entornos. La postproducción digital también juega un papel clave en la creación del tono emocional de la película. La gradación de color, color grading, es una de las herramientas más importantes utilizadas por el equipo de VFX. A través de este proceso, se ajustan los colores de cada escena para reforzar la emoción del momento. Por ejemplo, las escenas de reconciliación o intimidad entre Noah y Nick suelen tener tonos más cálidos, dorados y suaves, mientras que los momentos de conflicto están dominados por tonos más fríos o desaturados. Esto ayuda a guiar emocionalmente al espectador sin necesidad de diálogo adicional. Otro elemento relevante es el uso de estabilización digital de cámara. En escenas donde la cámara está en movimiento, especialmente durante momentos de alta carga emocional o persecuciones dramáticas, el VFX ayuda a suavizar movimientos bruscos o corregir vibraciones no deseadas. Esto permite mantener una experiencia visual fluida sin perder la intensidad del momento. En cuanto a los interiores, el CGI también se utiliza para mejorar detalles decorativos y arquitectónicos. Espacios como casas, oficinas y hoteles pueden ser ligeramente ampliados o modificados digitalmente para parecer más elegantes o sofisticados. Esto es especialmente evidente en el entorno de los personajes ricos o empresariales, donde el diseño visual contribuye a reforzar la idea de lujo y poder. Un aspecto importante del VFX en esta película es su integración con la cinematografía emocional. Cada efecto visual está diseñado para apoyar la narrativa, no para competir con ella. Esto significa que no hay efectos exagerados ni elementos irreales. Todo está pensado para reforzar la historia de amor central. Incluso cuando se utilizan técnicas avanzadas de composición digital, el resultado final busca ser invisible para el espectador. El CGI también se utiliza en la limpieza de elementos modernos no deseados, como cables, equipos de iluminación reflejados, objetos fuera de lugar o incluso distracciones en el fondo de las escenas. Este tipo de trabajo es fundamental para mantener la ilusión de que cada escena ocurrió de manera natural y sin intervención técnica visible. En algunas secuencias nocturnas, el VFX ayuda a simular condiciones de iluminación más cinematográficas de las que serían posibles en rodaje real. Esto incluye la adición de luces ambientales, reflejos en superficies y ajustes en la intensidad de fuentes de luz como farolas o iluminación interior. Este tipo de mejora visual es clave para crear el tono romántico característico de la película. Aunque Culpa Nuestra no es una película que dependa del CGI espectacular, su trabajo de VFX es esencial para su presentación visual final. Sin estos ajustes digitales, muchas escenas no tendrían la misma coherencia estética ni el mismo impacto emocional. El objetivo principal es crear una experiencia visual pulida, coherente y emocionalmente envolvente. En conclusión, el VFX y CGI de Artfold 2025 están diseñados para ser invisibles, pero fundamentales. No buscan impresionar con grandes efectos, sino apoyar una historia centrada en emociones humanas. Desde la mejora de escenarios hasta la corrección de color, pasando por la ampliación de multitudes y la integración de ambientes naturales, cada elemento digital está cuidadosamente aplicado para reforzar la narrativa romántica. El resultado es una película visualmente limpia, estilizada y emocionalmente coherente, donde la tecnología sirve a la historia sin dominarla.
El desempeño en taquilla y el lanzamiento en formatos domésticos de Orfeo 2025, conocida en español como Culpa Nuestra, forman una parte clave para entender el impacto final de la trilogía. Al ser la última entrega de una saga romántica juvenil con una base de fans ya consolidada desde las primeras películas, el interés comercial se apoya tanto en el seguimiento del público fiel como en la curiosidad de nuevos espectadores que buscan cerrar la historia de Noah y Nick. Esto hace que su recorrido en salas de cine, plataformas digitales y formatos físicos tenga una estrategia cuidadosamente diseñada para maximizar su alcance global. Desde su estreno en cines, la película tuvo un comportamiento típico de los grandes finales de franquicias románticas. En su primer fin de semana, la asistencia fue especialmente fuerte entre el público joven, que representa el núcleo principal de la audiencia de la saga. Las salas registraron una alta ocupación en proyecciones nocturnas y durante el fin de semana, con una respuesta emocional intensa por parte de los espectadores que ya estaban familiarizados con los personajes. Este tipo de películas suele depender mucho del efecto fandom, es decir, la asistencia motivada por la conexión previa con los protagonistas más que por la curiosidad general del público casual. Durante su estreno, Culpa Nuestra mostró un rendimiento más sólido en mercados donde las dos películas anteriores habían tenido buena recepción. En países de habla hispana, especialmente España y varios mercados de América Latina, la película mantuvo una presencia constante en cartelera durante sus primeras semanas. El boca a boca jugó un papel importante, ya que las opiniones de los espectadores influyeron directamente en la asistencia posterior al estreno. Las historias románticas con fuerte carga emocional suelen tener este patrón, un estreno impulsado por fans y una permanencia en cartelera dependiente de la conexión emocional del público. En comparación con las entregas anteriores, el comportamiento en taquilla de esta tercera parte mostró un ligero aumento en la asistencia inicial, debido a que el público ya conocía la historia y quería ver su conclusión. Sin embargo, como ocurre en muchas trilogías románticas, la curva de recaudación tiende a estabilizarse rápidamente después del primer impulso. Esto se debe a que el interés principal está concentrado en el desenlace emocional más que en la repetición de visionados en cines por parte del público general. El mercado internacional también jugó un papel importante en el rendimiento global. La saga Culpables ya había conseguido una base de seguidores fuera del ámbito hispanohablante gracias a su distribución en plataformas digitales en entregas anteriores. Esto permitió que Culpa Nuestra llegara a audiencias más amplias en Europa y algunas regiones de Asia, aunque su mayor fuerza comercial siguió estando en los territorios donde el idioma original es el español o donde la adaptación doblada tuvo buena aceptación. Uno de los factores clave en el desempeño de la película fue su estrategia de lanzamiento escalonado. En muchos casos, este tipo de producciones se estrenan primero en salas de cine para generar impacto mediático y posteriormente se trasladan a plataformas digitales, donde alcanzan una audiencia mucho mayor. Este modelo híbrido ha demostrado ser especialmente efectivo para películas románticas juveniles, ya que el público objetivo consume contenido tanto en cines como en streaming. A medida que avanzaban las semanas en cartelera, la recaudación mostró una tendencia típica, una fuerte apertura, seguida de una caída gradual, pero con una permanencia razonable gracias al apoyo del público fiel. Las películas de este género no suelen depender de grandes cifras sostenidas a largo plazo, sino de un impacto inicial fuerte y una buena transición hacia plataformas digitales. En este caso, el cierre de la trilogía ayudó a mantener el interés durante más tiempo del habitual. El marketing también tuvo un papel importante en el rendimiento en taquilla. La promoción de Culpa Nuestra se centró en la nostalgia, la conclusión emocional de la historia y el vínculo entre los protagonistas. Los trailers destacaron escenas de reencuentro, conflicto y reconciliación, lo que generó expectativas en el público que había seguido la saga desde el principio. Este tipo de estrategia suele ser efectiva en películas finales, ya que el objetivo no es tanto atraer nuevos espectadores como asegurar la asistencia de quienes ya están emocionalmente involucrados. Después de su paso por salas de cine, la película pasó a su fase de distribución digital y doméstica.
El lanzamiento en plataformas de streaming fue uno de los momentos más importantes de su ciclo comercial, ya que permitió que la película alcanzara una audiencia mucho más amplia que la del estreno en cines. Este tipo de distribución es especialmente relevante en el caso de historias románticas juveniles, donde el consumo en casa suele ser muy alto. En plataformas digitales, la película rápidamente se posicionó entre los contenidos más vistos durante sus primeras semanas de disponibilidad. Esto es habitual en el caso de finales de trilogías populares, ya que muchos espectadores prefieren ver o volver a ver la película en un entorno más cómodo y con la posibilidad de repetir escenas emocionales. Las redes sociales también contribuyeron a este fenómeno, con fragmentos de escenas virales que impulsaron aún más el interés. El lanzamiento en formato digital incluyó opciones de alquiler y compra, además de su inclusión posterior en catálogos de suscripción. Este modelo escalonado permite maximizar ingresos en diferentes fases, primero mediante alquileres individuales, luego con ventas digitales y finalmente con la inclusión en servicios de streaming. Cada etapa está diseñada para captar distintos tipos de consumidores. En cuanto al formato físico, Culpa Nuestra también tuvo edición en Blu-ray y DVD en mercados seleccionados. Aunque el consumo físico ha disminuido en los últimos años, todavía existe un público que valora las ediciones coleccionables, especialmente en franquicias populares. Estas ediciones suelen incluir contenido adicional como escenas eliminadas, entrevistas con el elenco y material detrás de cámaras. Este tipo de extras es especialmente atractivo para los seguidores de la saga, que buscan una experiencia más completa. El diseño de la edición doméstica suele centrarse en la estética romántica de la película, con carátulas que destacan a los protagonistas y refuerzan el tono emocional de la historia. Además, las versiones físicas suelen incluir subtítulos en múltiples idiomas, lo que amplía su accesibilidad internacional. En términos de ingresos globales, el rendimiento combinado entre taquilla y distribución digital hace que Culpa Nuestra se considere un cierre comercial sólido dentro de su categoría. Aunque no compite con grandes producciones de acción o franquicias de alto presupuesto, su rentabilidad se basa en la consistencia de la audiencia y en la fidelidad del público juvenil que ha seguido la historia desde el inicio. Otro aspecto importante del rendimiento comercial es el impacto en redes sociales. El éxito de la película no solo se mide en cifras de taquilla, sino también en su capacidad para generar conversación en plataformas digitales. Escenas emocionales, diálogos clave y momentos de tensión entre los protagonistas se convirtieron en contenido viral, lo que contribuyó indirectamente a aumentar el interés en la película durante su ciclo de vida. El análisis general del rendimiento muestra que Culpa Nuestra cumplió con las expectativas comerciales de una película final de trilogía romántica. Su mayor fortaleza no fue necesariamente romper récords de taquilla, sino consolidar el interés de una audiencia ya existente y cerrar una historia con suficiente impacto como para sostener su relevancia en plataformas digitales durante varios meses. En conclusión, el desempeño en taquilla y el lanzamiento en medios domésticos de Our Fault 2025 reflejan el modelo moderno de distribución cinematográfica para historias románticas juveniles. La película logra su mayor éxito en el contacto directo con su público fiel, tanto en cines como en streaming, demostrando que este tipo de producciones dependen más de la conexión emocional con la audiencia que de grandes cifras globales. Su recorrido comercial es el de una película diseñada no solo para estrenarse en salas, sino para vivir durante un largo tiempo en plataformas digitales, donde encuentra su verdadero alcance y consolidación final como cierre de saga. Our Fault 2025, o Culpa Nuestra, como cierre de la trilogía romántica basada en las novelas de Mercedes Ron, es una película que genera opiniones muy divididas. Su recepción depende en gran medida del tipo de espectador. Quienes han seguido la historia desde el inicio suelen verla con una carga emocional muy fuerte, mientras que quienes la ven de forma independiente pueden analizarla con más distancia crítica. Por eso, al evaluar sus puntos positivos y negativos, es importante entender que no es una película diseñada para ser puramente realista o innovadora, sino para cerrar un arco romántico intenso centrado en los personajes de Noah y Nick. Uno de los principales puntos positivos de la película es su capacidad emocional.
Desde el inicio hasta el final, la historia está construida para generar conexión sentimental con el espectador. El reencuentro entre Noah y Nick, sus conflictos internos, sus intentos de reconstruir sus vidas y sus recaídas emocionales están diseñados para provocar empatía. La película consigue que el público sienta el peso del pasado de los personajes, especialmente en los momentos de tensión romántica o vulnerabilidad emocional. Este tipo de impacto emocional es uno de los elementos más fuertes del filme. Otro aspecto positivo es la química entre los protagonistas. La relación entre Noah y Nick sigue siendo el núcleo central de la historia, y su conexión es lo que sostiene gran parte del interés narrativo. Las escenas entre ambos están cargadas de intensidad, miradas significativas y diálogos emocionales que refuerzan la idea de un amor complicado pero persistente. Para los seguidores de la saga, esta química es uno de los mayores atractivos, ya que representa la esencia misma de la trilogía. También destaca la evolución de los personajes principales. Noah se presenta como una mujer más independiente y madura, que intenta equilibrar sus emociones con sus objetivos personales. Nick, por su parte, muestra una lucha interna entre el orgullo, el dolor del pasado y el deseo de recuperar a Noah. Esta evolución no es perfecta ni lineal, pero refleja el tipo de crecimiento emocional que la historia intenta mostrar. Ambos personajes están lejos de ser ideales, lo que añade complejidad a su relación. El cierre de la trilogía también puede considerarse un punto positivo importante. La película intenta dar una conclusión a la historia de amor principal, resolviendo conflictos acumulados durante las entregas anteriores. Aunque no todos los espectadores pueden estar de acuerdo con las decisiones finales, el hecho de que exista un cierre emocional proporciona una sensación de completitud. Esto es especialmente valorado por los fans que han seguido la historia desde el principio. La estética visual es otro punto fuerte. La película presenta una fotografía cuidada, con escenarios atractivos, iluminación romántica y una ambientación que refuerza el tono emocional de la historia. Las escenas en exteriores, especialmente las relacionadas con la boda y los momentos de reencuentro, están visualmente bien construidas y ayudan a crear una atmósfera envolvente. El uso de colores cálidos en escenas románticas y tonos fríos en momentos de conflicto también refuerza el lenguaje visual de la película. El ritmo emocional, aunque irregular, también puede considerarse positivo en ciertos momentos. La película se toma su tiempo para desarrollar las emociones de los personajes, lo que permite que algunas escenas tengan mayor impacto. Esto es importante en historias románticas, donde la conexión emocional es más relevante que la acción constante. Sin embargo, la película también tiene varios puntos negativos que han sido señalados desde una perspectiva crítica. Uno de los más importantes es la repetición de conflictos. A lo largo de la trilogía, la relación entre Noah y Nick ha pasado por múltiples rupturas, reconciliaciones y malentendidos. En esta última entrega, algunos de estos conflictos se sienten repetitivos o poco innovadores, lo que puede generar la sensación de que la historia da vueltas sobre los mismos problemas sin avanzar de forma significativa hasta el final. Otro punto negativo es la previsibilidad de la trama. La estructura narrativa sigue un patrón bastante clásico del drama romántico: reencuentro, tensión emocional, separación, nuevo obstáculo y resolución final. Aunque este tipo de estructura es común en el género, en Culpa Nuestra puede sentirse demasiado evidente, especialmente para espectadores que ya están familiarizados con este tipo de historias. Esto reduce el impacto de algunos giros argumentales. También se puede mencionar la falta de profundidad en algunas subtramas. Personajes secundarios como las nuevas parejas o figuras del entorno empresarial tienen momentos importantes, pero no siempre están completamente desarrollados. Esto hace que algunas historias paralelas se sientan superficiales o utilizadas solo como herramientas para avanzar la trama principal, en lugar de aportar una narrativa independiente más rica. El comportamiento de los protagonistas también puede ser visto como un punto negativo por algunos espectadores. Tanto Noah como Nick toman decisiones impulsivas en varias partes de la película, guiadas más por emociones intensas que por lógica o madurez.
Aunque esto es coherente con el tono dramático de la saga, puede resultar frustrante para quienes esperan una evolución más estable de los personajes en la última entrega. Otro aspecto criticado es el ritmo desigual. La película alterna entre escenas muy intensas emocionalmente y otras más lentas donde la historia parece avanzar poco. Esto puede hacer que algunos segmentos se sientan alargados o repetitivos, especialmente si el espectador no está completamente conectado con los personajes. En términos de guión, también se puede señalar que algunos diálogos son excesivamente melodramáticos. Muchas conversaciones están diseñadas para transmitir emociones intensas, pero en ocasiones pueden sentirse poco naturales o demasiado teatrales. Esto es común en el género romántico juvenil, pero puede ser un punto débil para quienes prefieren un estilo más realista. Otro punto negativo es la dependencia casi total de la historia de amor principal. Aunque la relación entre Noah y Nick es el centro de la trilogía, la película deja poco espacio para explorar otros aspectos del mundo de los personajes. Esto limita la diversidad narrativa y hace que la historia dependa completamente de la dinámica de la pareja principal. También se puede señalar que algunos conflictos finales se resuelven de forma rápida o conveniente. En ciertos momentos, la película acelera la resolución de problemas importantes para llegar al cierre emocional, lo que puede dar la impresión de que algunas situaciones no reciben el desarrollo que merecen. A pesar de estos puntos negativos, es importante entender que la película no pretende ser un drama realista complejo, sino una historia romántica intensa centrada en emociones. Por eso, muchas de las decisiones narrativas están diseñadas para generar impacto emocional más que coherencia estrictamente lógica. En términos de equilibrio general, la película logra más éxito en el área emocional que en la narrativa técnica. Su mayor fortaleza es la capacidad de conectar con el público que ha seguido la historia desde el inicio. Para esos espectadores, los momentos de reencuentro, perdón y cierre tienen un peso emocional significativo que compensa muchas de sus debilidades estructurales. La película Orfog 2025, conocida en español como Culpa Nuestra, está dirigida como parte del cierre de una trilogía cinematográfica basada en las novelas de Mercedes Ruan. Al ser la última entrega de una saga tan centrada en el desarrollo emocional de los personajes, la labor del equipo creativo, especialmente la dirección y la escritura del guión, es fundamental para dar coherencia a toda la historia y ofrecer una conclusión satisfactoria. Tanto la dirección como el trabajo de guión están orientados a mantener la continuidad del tono romántico dramático que ha caracterizado a la saga desde su inicio, al mismo tiempo que se intenta dar cierre a los conflictos emocionales acumulados entre Noah y Nick. La dirección de la película está enfocada en un estilo visual íntimo y emocional, donde los personajes y sus sentimientos tienen prioridad sobre la acción o los grandes acontecimientos externos. El director trabaja con un enfoque que busca acercar al espectador a los protagonistas, utilizando planos cerrados, movimientos de cámara suaves y una estética visual que refuerza la intensidad emocional de cada escena. Este tipo de dirección es común en dramas románticos juveniles, ya que permite capturar las expresiones faciales, miradas y silencios que transmiten gran parte del conflicto interno de los personajes. Uno de los aspectos más importantes del trabajo del director es la gestión del tono emocional. Culpa Nuestra no es una película de acción ni de gran complejidad narrativa externa, sino una historia centrada en relaciones humanas. Por ello, la dirección debe equilibrar momentos de alta intensidad emocional con escenas más tranquilas que permitan al espectador respirar y comprender el desarrollo de los personajes. Este equilibrio es clave para evitar que la película se vuelva excesivamente pesada o monótona. El director también tiene la responsabilidad de mantener la continuidad con las dos películas anteriores. Esto incluye no solo la estética visual, sino también la evolución emocional de los personajes. Noah y Nick han pasado por múltiples conflictos en las entregas previas, y en esta última parte deben mostrarse versiones más maduras de sí mismos, aunque todavía marcadas por el pasado. La dirección trabaja para reflejar esta evolución a través del lenguaje visual, el ritmo de las escenas y la forma en que los personajes interactúan entre sí. En cuanto al guión, la película está basada en la adaptación de la obra literaria original,
lo que implica un trabajo importante de transformación del texto narrativo a un formato cinematográfico. El guionista tiene la tarea de condensar eventos, seleccionar escenas clave y estructurar la historia de forma que funcione dentro del tiempo limitado de una película. Esto requiere tomar decisiones sobre qué elementos del libro se mantienen, cuáles se modifican y cuáles se omiten. El guión de Culpa Nuestra se centra principalmente en el conflicto emocional entre los protagonistas. La escritura está diseñada para resaltar la tensión romántica, los malentendidos, el orgullo y el amor no resuelto entre Noah y Nick. El diálogo juega un papel fundamental, ya que muchas de las escenas importantes se desarrollan a través de conversaciones cargadas de significado emocional. El guionista utiliza este recurso para mostrar la evolución interna de los personajes sin necesidad de grandes explicaciones externas. Uno de los retos más importantes del guión es equilibrar el drama romántico con la coherencia narrativa. Al ser la tercera parte de una historia, el guionista debe asegurarse de que los conflictos tengan sentido dentro del desarrollo previo. Esto significa que las decisiones de los personajes deben reflejar lo que han vivido en las películas anteriores, evitando contradicciones importantes. Al mismo tiempo, la historia necesita ofrecer nuevos conflictos para mantener el interés del público. El guión también trabaja mucho con la idea del pasado y sus consecuencias. Gran parte de la narrativa gira en torno a cómo las decisiones anteriores de los personajes afectan su presente. Este enfoque permite que la historia tenga un sentido de continuidad emocional, donde cada acción tiene repercusiones a largo plazo. El guionista utiliza este recurso para reforzar el tema central de la saga, el amor complicado por heridas no resueltas. Otro elemento importante del trabajo del guionista es la construcción de personajes secundarios. Aunque la historia se centra principalmente en Noah y Nick, los personajes secundarios cumplen funciones clave en el desarrollo de la trama. Algunos actúan como catalizadores del conflicto, otros como apoyo emocional y otros como representaciones de caminos alternativos para los protagonistas. El guión debe integrar a estos personajes sin que eclipsen la historia principal. En términos de estructura, el guión sigue una progresión clásica del drama romántico. Se inicia con un reencuentro entre los protagonistas, seguido de una serie de conflictos emocionales que los obligan a enfrentarse a su pasado. A medida que avanza la historia, se introducen nuevos obstáculos que complican su relación hasta llegar a un punto de crisis emocional. Finalmente, el guión conduce a una resolución que intenta cerrar el arco narrativo de ambos personajes. El director y el guionista trabajan de forma conjunta para dar coherencia a esta estructura. Mientras el guionista define qué ocurre en la historia y cómo se desarrollan los eventos, el director decide cómo se muestran esos eventos en pantalla. Esta colaboración es esencial para lograr una experiencia cinematográfica coherente, especialmente en una película donde la emoción es más importante que la acción. El estilo de dirección también influye en la interpretación de los actores. El director guía a los intérpretes para que transmitan emociones de forma intensa pero creíble dentro del tono de la película. En escenas de conflicto, se busca una actuación más explosiva emocionalmente, mientras que en momentos íntimos se prioriza la sutileza y la conexión visual entre los personajes. Este enfoque ayuda a reforzar la carga emocional del guión. El guionista, por su parte, utiliza el diálogo como herramienta principal para expresar los conflictos internos de los personajes. En lugar de recurrir a explicaciones largas o narración externa, la historia se construye a través de conversaciones que revelan sentimientos ocultos, resentimientos y deseos no expresados. Esto permite que el espectador participe activamente en la interpretación emocional de la historia. Uno de los desafíos del guión es evitar la repetición excesiva de conflictos. Al ser una trilogía, existe el riesgo de que las tensiones entre los protagonistas se sientan similares a las de películas anteriores. Para evitar esto, el guionista introduce nuevas situaciones que obligan a los personajes a enfrentarse desde perspectivas diferentes, aunque el núcleo emocional siga siendo el mismo. La dirección también juega un papel importante en la creación de atmósfera. A través del uso de la iluminación,
la música y la composición de planos, el director refuerza el estado emocional de cada escena. Las escenas románticas suelen estar acompañadas de una estética cálida y suave, mientras que los momentos de conflicto utilizan tonos más fríos y contrastes más marcados. Esta combinación visual ayuda a transmitir emociones de forma más efectiva. El guión también explora temas como el perdón, la madurez emocional y la responsabilidad en las relaciones. Estos temas no se presentan de forma explícita en todo momento, sino que se desarrollan a través de las acciones y decisiones de los personajes. Esto permite que la historia tenga una profundidad emocional que va más allá del romance superficial. En la fase final de la película, tanto la dirección como el guión se enfocan en cerrar los arcos emocionales de los protagonistas. Esto implica resolver conflictos acumulados, mostrar la evolución final de los personajes y ofrecer una conclusión que tenga sentido dentro del universo narrativo. El director se encarga de que estos momentos tengan un impacto visual y emocional fuerte, mientras que el guionista asegura que las resoluciones sean coherentes con la historia previa. En conjunto, el trabajo del director y del guionista en Culpa Nuestra es fundamental para el éxito de la película como cierre de saga. La dirección aporta la sensibilidad visual y emocional necesaria para conectar con el público, mientras que el guión proporciona la estructura narrativa y el desarrollo de personajes que sostienen la historia. Ambos elementos trabajan juntos para construir una experiencia cinematográfica centrada en las emociones humanas. En conclusión, la dirección y el guión de Orpheus 2025 están diseñados para ofrecer un cierre emocional a una historia de amor compleja y prolongada. El director se encarga de traducir las emociones en imágenes, mientras que el guionista construye el camino narrativo que guía a los personajes hacia su desenlace. Aunque la historia no busca ser innovadora en términos estructurales, sí intenta ser coherente, emocionalmente intensa y fiel al espíritu de la trilogía, logrando así una conclusión centrada en el amor, el perdón y la evolución personal de sus protagonistas. La música de Orpheus 2025, conocida en español como Culpa Nuestra, juega un papel esencial dentro de la experiencia emocional de la película. En este tipo de dramas románticos juveniles, la banda sonora no es un elemento secundario, sino una herramienta narrativa fundamental que guía las emociones del espectador, refuerza la tensión entre los personajes y da profundidad a los momentos más importantes de la historia. El trabajo del compositor y del equipo de música está diseñado para acompañar cada fase del viaje emocional de Noah y Nick, desde la nostalgia del pasado hasta la resolución final de su relación. El compositor de la banda sonora tiene la responsabilidad de crear un lenguaje musical coherente con el tono general de la trilogía. En Culpa Nuestra, la música se construye a partir de una mezcla de melodías suaves, piezas emocionales de piano, arreglos orquestales ligeros y elementos modernos de música electrónica ambiental. Esta combinación permite reflejar tanto la sensibilidad romántica de la historia como su contexto contemporáneo. La música no busca ser invasiva, sino acompañar discretamente las emociones de los personajes. Uno de los elementos más importantes del BGM, Background Music, es su uso para representar la conexión emocional entre los protagonistas. Cada vez que Noah y Nick comparten una escena significativa, la música entra como un refuerzo emocional, normalmente con tonos suaves de piano o cuerdas. Estas piezas están diseñadas para intensificar la sensación de nostalgia, amor no resuelto o tensión emocional. El objetivo es que el espectador no solo vea lo que ocurre, sino que lo sienta de manera más profunda. El tema principal de la película funciona como hilo conductor a lo largo de toda la historia. Este motivo musical se repite en diferentes versiones según el estado emocional de la narrativa. En los momentos de felicidad o reencuentro, el tema principal aparece en versiones más cálidas y luminosas. En escenas de conflicto o separación, se transforma en una versión más lenta, melancólica y silenciosa. Este recurso ayuda a mantener una identidad musical constante en toda la película. El compositor también utiliza la música para diferenciar los estados emocionales de los personajes. Noah, por ejemplo, suele estar asociada a melodías más suaves y esperanzadoras, mientras que Nick está acompañado por tonos más oscuros, profundos y a veces tensos.
A medida que avanza la historia y ambos personajes evolucionan, estas diferencias musicales comienzan a fusionarse, simbolizando su conexión emocional creciente y su proceso de reconciliación. En las escenas de conflicto, la música adopta un enfoque más minimalista. En lugar de grandes composiciones orquestales, se utilizan sonidos más ambientales, pulsos electrónicos suaves o silencios estratégicos. Este uso del silencio es especialmente importante, ya que en muchas escenas dramáticas la ausencia de música refuerza la tensión emocional y permite que los diálogos tengan mayor impacto. El silencio, en este caso, también forma parte del diseño sonoro. En las escenas románticas, la música vuelve a tomar protagonismo con melodías más fluidas y emotivas. El piano es uno de los instrumentos más utilizados en este tipo de momentos, ya que su sonido íntimo y cálido encaja perfectamente con la naturaleza de la historia. Las cuerdas, especialmente violines y violonchelos, también se utilizan para añadir profundidad emocional y elevar la intensidad de las escenas más importantes. El trabajo del compositor no se limita solo a las escenas principales, sino que también se extiende a la construcción del ambiente general de la película. Cada espacio tiene una identidad sonora propia. Por ejemplo, las escenas en entornos urbanos suelen tener un fondo musical más moderno y discreto, mientras que los momentos en la naturaleza o en lugares más abiertos utilizan composiciones más amplias y atmosféricas. Esto ayuda a crear una sensación de inmersión en el mundo de los personajes. Otro aspecto importante del BGM es su función narrativa. La música no solo acompaña, sino que también anticipa o refuerza cambios emocionales en la historia. En algunos casos, una melodía suave puede comenzar antes de que ocurra un momento importante, preparando al espectador emocionalmente para lo que está por venir. En otros casos, la música aparece después de una escena intensa, ayudando a procesar el impacto emocional. El diseño musical también está estrechamente ligado al ritmo de la película. En escenas más lentas, la música es más sostenida y contemplativa, mientras que en momentos de mayor tensión emocional el ritmo se acelera ligeramente o introduce patrones repetitivos que aumentan la sensación de inquietud. Esta relación entre música y montaje es clave para mantener el equilibrio emocional de la narrativa. En Culpa Nuestra, la música también tiene un papel importante en la construcción de recuerdos y nostalgia. Muchas escenas relacionadas con el pasado de Noah y Nick están acompañadas por versiones suaves del tema principal, lo que ayuda a conectar emocionalmente el presente con lo que ocurrió en películas anteriores. Este uso de la música como puente entre el pasado y el presente es una de las herramientas más efectivas del compositor. El equipo de sonido también trabaja en la integración de la música con los efectos ambientales. En lugar de competir con los sonidos del entorno, la música se mezcla cuidadosamente con elementos como el mar, el viento, la lluvia o el ruido urbano. Esta combinación crea una experiencia más realista y envolvente, donde la música no se siente separada de la imagen, sino parte del mismo mundo. En las escenas de mayor intensidad emocional, la música alcanza su punto más alto en términos de expresión. Sin embargo, incluso en estos momentos, se mantiene un enfoque controlado. El objetivo no es sobrecargar al espectador, sino guiar sus emociones de forma gradual. Este equilibrio entre intensidad y sutileza es uno de los aspectos más importantes del trabajo del compositor. Otro elemento relevante es el uso de canciones licenciadas además de la banda sonora original. En este tipo de películas, las canciones populares o contemporáneas se utilizan para conectar con el público joven y reforzar la identidad moderna de la historia. Estas canciones suelen aparecer en momentos clave, como fiestas, celebraciones o escenas de transición emocional. La selección de estas canciones no es aleatoria. Cada tema musical elegido está pensado para reflejar el estado emocional de la escena o del personaje. En algunos casos, las letras de las canciones incluso reflejan de forma indirecta los sentimientos de Noah y Nick, lo que añade una capa adicional de significado a la narrativa. El compositor también trabaja en la creación de variaciones temáticas para diferentes personajes secundarios.
Aunque el foco principal está en la pareja protagonista, algunos personajes importantes tienen pequeños motivos musicales que los identifican. Estos motivos no siempre son evidentes, pero ayudan a reforzar la personalidad y el papel de cada personaje dentro de la historia. El clímax de la película es uno de los momentos donde la música tiene mayor importancia. Aquí, el tema principal suele alcanzar su forma más completa y emocional, integrando todos los elementos musicales desarrollados a lo largo de la película. Este momento está diseñado para generar una fuerte respuesta emocional en el espectador, cerrando el arco narrativo no solo visualmente, sino también musicalmente. En el final de la película, la música adopta un tono de resolución y calma. Después de la intensidad emocional del clímax, las últimas escenas utilizan melodías suaves y esperanzadoras que reflejan el cierre de la historia. Este tipo de música ayuda a dar una sensación de conclusión emocional, permitiendo al espectador despedirse de los personajes de manera satisfactoria. En conjunto, la banda sonora de Culpa Nuestra no solo acompaña la historia, sino que la construye emocionalmente. El trabajo del compositor es esencial para transformar escenas simples en momentos cargados de significado. Cada nota musical está pensada para reforzar el amor, el dolor, la nostalgia y la reconciliación que definen la película. En conclusión, el BGM y la música de Our Folk 2025 son elementos fundamentales para el impacto emocional de la película. A través de temas recurrentes, variaciones emocionales, uso estratégico del silencio y una mezcla equilibrada de música orquestal y moderna, el compositor logra crear una experiencia sonora profundamente conectada con la historia. La música no solo acompaña a Noah y Nick en su viaje emocional, sino que se convierte en una parte esencial de su historia, ayudando al espectador a sentir cada momento con mayor intensidad y cerrando la trilogía con una identidad musical coherente y emotiva. El final de Our Folk 2025, conocida en español como Culpa Nuestra, está diseñado como el cierre emocional de toda la trilogía centrada en la compleja relación entre Noah Moran y Nick Lester. Más que un desenlace lleno de giros espectaculares o elementos de acción, el final se enfoca en la resolución emocional de los personajes, sus heridas del pasado y la posibilidad de construir un futuro juntos. Es un cierre que busca responder a la pregunta central de toda la saga: si un amor tan marcado por el dolor, los errores y el orgullo puede realmente sobrevivir al paso del tiempo. El tramo final de la película se construye sobre una acumulación de conflictos emocionales y personales. Noah y Nick han pasado por reencuentros, separaciones, malentendidos y nuevas relaciones que no han logrado reemplazar el vínculo que comparten. A medida que la historia se acerca a su desenlace, ambos personajes se ven obligados a enfrentar la realidad de que, a pesar de todo lo ocurrido, siguen profundamente conectados. Sin embargo, esa conexión ya no es suficiente por sí sola, necesitan perdón, madurez y aceptación para poder avanzar. En el clímax emocional de la película, la situación entre los protagonistas alcanza su punto más crítico. Después de una serie de eventos que reactivan viejas heridas, ambos se encuentran en un momento de ruptura definitiva o reconciliación final. Nick, que ha vivido durante mucho tiempo atrapado entre el orgullo y el dolor del pasado, finalmente comienza a comprender que su incapacidad para perdonar y dejar ir ha sido uno de los mayores obstáculos en su vida emocional. Noah, por su parte, también reconoce que sus decisiones impulsivas y su miedo al compromiso han contribuido al ciclo de separación entre ambos. El momento decisivo del final llega cuando ambos protagonistas tienen una conversación honesta, sin máscaras emocionales ni orgullo. Es en este punto donde se enfrentan a todo lo que han evitado durante años: el dolor de la separación, las decisiones equivocadas y el amor que nunca desapareció realmente. Esta conversación funciona como el núcleo emocional de la película, ya que no solo resuelve el conflicto romántico, sino también el conflicto interno de cada personaje. Durante este intercambio final, se revela que gran parte de su sufrimiento no proviene únicamente de las circunstancias externas, sino de su incapacidad para comunicarse de manera abierta y madura. Ambos admiten que han cometido errores y que han permitido que el orgullo y el miedo controlaran sus decisiones. Este reconocimiento mutuo es lo que abre la puerta a la reconciliación.
El final también está profundamente ligado al tema del perdón. A lo largo de toda la trilogía, el perdón ha sido un elemento central, pero en esta última entrega alcanza su forma más completa. Nick debe aprender a perdonar a Noah, pero también a perdonarse a sí mismo por sus propias decisiones y por la forma en que ha manejado sus emociones. Noah, de igual manera, debe liberarse de la culpa y del miedo que ha cargado durante mucho tiempo. Uno de los elementos más importantes del final es la aceptación del pasado. La película no intenta borrar los errores cometidos por los personajes, sino integrarlos como parte de su crecimiento. El mensaje implícito es que el amor no consiste en ignorar el dolor, sino en aprender a convivir con él y transformarlo en una experiencia de madurez emocional. Esta idea se convierte en el fundamento del desenlace. En el último tramo de la película, después de la reconciliación emocional, se sugiere que ambos personajes están dispuestos a intentar una nueva etapa juntos. Sin embargo, esta vez la relación no se basa en la pasión impulsiva del pasado, sino en una comprensión más profunda de lo que significa estar juntos. Ya no son los mismos jóvenes que se dejaron llevar por la intensidad emocional, ahora son personas que han aprendido de sus errores. El final también incluye un fuerte componente simbólico relacionado con la familia y el futuro. La historia sugiere la posibilidad de reconstruir una unidad familiar que anteriormente había estado fragmentada por conflictos, secretos y dolor. Este nuevo comienzo no se presenta como algo perfecto o idealizado, sino como una oportunidad realista de avanzar a pesar de las dificultades. Uno de los aspectos más destacados del desenlace es su tono emocional. No hay una explosión de felicidad inmediata ni una resolución completamente idealizada. En lugar de eso, la película opta por un cierre más equilibrado, donde la felicidad se presenta como algo que debe construirse con esfuerzo, paciencia y comprensión mutua. Esto le da al final un matiz más maduro dentro del género romántico. En los últimos minutos de la película se muestra a los protagonistas en una situación que refleja estabilidad emocional y esperanza. No se trata de un final perfecto, sino de un final abierto a la construcción de una nueva etapa. La relación entre Noah y Nick no se presenta como algo que ha sido completamente solucionado, sino como algo que ha sido comprendido y que ahora tiene la oportunidad de crecer de una manera diferente. El simbolismo del final también juega un papel importante. Muchas de las imágenes finales están diseñadas para representar reconciliación, cierre y continuidad. Elementos como la luz, los espacios abiertos o los momentos de silencio entre los personajes refuerzan la idea de paz emocional después de un largo periodo de conflicto. Estos detalles visuales ayudan a transmitir lo que no siempre se expresa con palabras. Otro punto importante del final es la evolución individual de los personajes. Aunque la historia termina con la reunión de Noah y Nick, también deja claro que ambos han crecido como individuos. Noah ha ganado independencia emocional y mayor claridad sobre lo que quiere en su vida, mientras que Nick ha aprendido a enfrentar sus emociones en lugar de reprimirlas o esconderse detrás del orgullo. El final también cierra el ciclo de relaciones secundarias que han influido en la historia. Personajes que representaban alternativas románticas o conflictos externos quedan en segundo plano, lo que refuerza la idea de que el foco principal siempre ha sido la relación entre los protagonistas. Estas relaciones secundarias cumplen su función de contraste, pero no se convierten en el destino final de la historia.